Hola y bienvenidos a todos a esta primera grabación del canal Márgenes Arquitectura. Supongo que nos conocéis, pero para aquellos que no nos conozcan, tal vez estaría bien contar qué es Márgenes Arquitectura. Un proyecto que nació hace casi una década en Granada a través de una revista de arquitectura que hacíamos en papel, que hacemos aún a día de hoy en papel. Estamos trabajando en nuestro número 11, que hacemos, como os digo, mi compañero Daniel López Martínez y yo mismo, José Miguel Gómez Acosta. Y que bueno, os traemos hoy en formato podcast para intentar difundir aún más ampliamente una serie de conocimientos, como decía la persona a la que está dedicado nuestro primer programa, Antonio Jiménez Torrecillas, para formar parte de esa gran cadena de transmisión de conocimientos que es en sí misma la arquitectura y de manera aún más amplia la cultura en general. Según reza nuestra página web, Márgenes Arquitectura es un mapa para explorar los territorios de la arquitectura y la cultura contemporáneas. Es una publicación de tirada nacional y bilingüe que se puede adquirir en librerías de toda España y en algunos lugares de Europa, enfocada tanto a colegiados y arquitectos en activo como a estudiantes y amantes de la arquitectura y el arte contemporáneo en general. Con un enfoque monográfico, Márgenes Arquitectura ha editado 10 números: Reciclaje urbano, Granada aquí y ahora, Costas, Norte Europa, Camposanto, Nueva York aquí y ahora, Arqueología industrial, La Escuela de Granada, El margen asiático y por ahora la que es nuestro último número, el monográfico dedicado a Antonio Jiménez Torrecillas. Pero Márgenes Arquitectura en la actualidad es un proyecto editorial más amplio, un proyecto que no solo trata de arquitectura, sino que abarca disciplinas como la poesía y las artes plásticas. Así que este canal no pretende otra cosa que llevaros arquitectura para escuchar, poesía para escuchar, arte para escuchar, y de alguna manera ampliar el eco que pueda tener la difusión de nuestras publicaciones en papel en un momento tan complejo, tan complicado, ¿no? como el que estamos viviendo, en el que parece que todo apoyo a la cultura es poco. Así que ojalá que para alguno de vosotros el escuchar estos textos os haga acercaros a las publicaciones en sí mismas, a las nuestras o a la de cualquier otro que tenga que ver con la arquitectura, con la poesía o con la cultura. Y vamos a comenzar con los textos de Antonio Jiménez Torrecillas que os vamos a leer hoy, con un primer bloque de algunos textos que son bastante conocidos y bastante bellos, realmente bonitos, y que marcan completamente una idea de la arquitectura muy personal, la del maestro Antonio Jiménez Torrecillas. Maestro para una generación de arquitectos entre los que me cuento, y bueno, poco más puedo añadir. Yo mejor creo dejaros y que directamente los escuchéis. Me gusta pensar que hago arquitectura desde hace 6.000 años, desde que existen pinturas al abrigo de las cuevas, formar parte de un gremio u oficio, ser eslabón de una cadena humana que de muy distintas maneras procura confort y cobijo a los demás. Me gusta ver el mundo como un piso de estudiantes que todos compartimos. En ese mundo hay compañeros de piso que llegaron antes que nosotros, que vivieron en la habitación que hoy es la nuestra. Un año alguien pintó, al siguiente otro colocó una balda. En una ocasión encontré, sobre la mesa de mi nueva habitación vacía, una botella de vino y una nota. Mi desconocido amigo se había marchado ya. Otros nuevos, sin duda, llegarán. Herencia, evolución, transmisión. El verdadero valor no está tanto en lo que generosamente hemos heredado como en aquello que generosamente debemos aportar. Quien ignora el pasado no construirá nada nuevo. La memoria de nuestros antecesores, que es la historia, constituye una valiosa herramienta para aprender a observar, analizar y pensar. Miramos hacia atrás para avanzar. El acto creativo no está tanto en inventar algo nuevo, como en desvelar en algo nuevo lo que ya existe y había sido olvidado. Casi todo está aquí, ya existe. Es cuestión de hacerlo perceptible. El patrimonio es la herencia, el saber de dónde vienes antes de saber a dónde vas, la experiencia material de los mayores, la construcción popular. El patrimonio no es pasado, es futuro.
Tengo la convicción de que en arquitectura la construcción es la responsable de la forma. En el momento en que un arquitecto define la técnica que va a emplear para la construcción de un proyecto, en ese momento está definiendo la forma, el aspecto formal del mismo. Decía Fernán Caballero: con arroz, leche y azúcar, solo me sale arroz con leche. No es una obsesión de la construcción en sí, o de las instalaciones en sí, sino el medio para poner en pie nuestras ideas. Para mí fue un verdadero aprendizaje comprobar que aquellos arquitectos de los que he aprendido, aquellos cuyas obras me gustaban, eran buenísimos proyectando, qué duda cabe, pero también eran magníficos constructores, y también tenían un control bestial de las instalaciones y del resto de materias. Recordad a Mies, uno de los talentos más creativos del siglo XX, cuando decía: soy arquitecto por el esfuerzo y por la técnica. Algún filósofo destacó que los valores más apreciados en la vida urbana del nuevo siglo XXI serían dos: espacio y silencio. En las cuevas gitanas del Sacromonte existe esa conjunción. Espacio y silencio llenan su interior y guardan en él los secretos de todas las tardes. Reflejan el confort que acompaña a una forma de vida. En la cueva tenemos todo lo que necesitamos para vivir. Desarrollamos nuestros actos cotidianos de la forma adecuada y placentera. Esto determina nuestro confort, el aseo, el sueño, la comida. Los ritos de comportamiento definen la personalidad de un pueblo. Los individuos que han crecido en ese pueblo portan en sus genes toda la sabiduría de la biografía de sus abuelos. Ojalá que la arquitectura que resulte de un proyecto tenga una cualidad que sea básica. Digo esto porque quizás lo básico ha sido lo que más me ha golpeado en la cabeza como visitante de arquitectura, de lugares y de paisajes. La cueva es el abrigo más básico y simple de nuestra especie. Podemos constatar esto si estudiamos el cobijo que otras especies animales se procuran. Tan básica como una simple canción cuyo argumento se centra en las cuestiones básicas de nuestra vida cotidiana, cercana a nuestras simples ocupaciones y aspiraciones del día a día. Soluciones más cercanas a lo primordial, al verdadero sentir y finalidad de nuestro oficio. Después de estos primeros textos que podríamos definir como fundacionales, casi como de la ideología de Torrecillas, vamos a leer un par de textos acerca de un concepto que él manejaba con mucha soltura. Por ejemplo, cuando enseñaba los secaderos de la Vega de Granada, o cuando hablaba de la arquitectura popular o del valor de la arquitectura real. Este concepto es el de aprender de lo cercano. Aprender de lo cercano, sobre la expresión de lo común. Según los datos extraídos del callejero del centro urbano de Granada, existen 119 caminos, cuestas y callejones, 111 placetas y plazas, 26 paseos, aceras y carreras, 3 avenidas y 33 miradores. Granada es fundamentalmente un paisaje. Negar una perspectiva en Granada es tan grave como demoler cualquiera de sus principales monumentos. En los pueblos de Andalucía mis ojos se han llenado de contemporaneidad. La expresión de lo popular no debe generar nostalgia o melancolía del pasado, todo lo contrario. En ellos he reconocido a las mujeres y a los hombres que en otros tiempos actuaron y vivieron en estas tierras. Mujeres y hombres, genios anónimos, que no niegan ni lo anterior ni lo futuro, aquellos que entablan una especie de pacto más vinculado a la quietud que a la movilidad, una vida ligada al lugar. En estos constructores anónimos, a través de la expresión de lo común, he reconocido también a la mayor parte de los arquitectos que me han interesado, a mis maestros, a mis profesores. Y he querido, pues, reconocerme a mí mismo. Algunos compañeros me comentan que aun cuando estas arquitecturas populares o anónimas contienen cualidades muy valiosas, no son hoy por hoy demasiado importantes. Aseguran que nuestro mundo contemporáneo no es lugar donde éstas ejerzan una apreciable influencia y sostienen que si alguien pretende adentrarse en el debate arquitectónico actual, debe dirigirse por otros derroteros
mucho más cercanos a la actualidad. No comparto esta opinión. Este trabajo solo viene a unirse a lo que otros muchos ya hicieron. Aquellos que se apoyaron firmemente en el universo de lo común, en el arraigo de una biografía de un lugar y de sus gentes. Una realidad impregnada de historia, de cultura y de tradición, pero ante todo, de aquello que está por venir, de la expresión material del futuro. Para Antonio Jiménez Torrecillas, si aprender de lo cercano era realmente importante, no tenía sentido afrontar este aprendizaje sin haber ido fuera, sin haber mirado otras luces, otros paisajes, otras arquitecturas. Así que el viaje de ida es el título de alguno de estos textos que vamos a leer a continuación. También es el título de su tesis doctoral. Y bueno, deciros que el último de estos textos nos habla de su viaje a Mali y de lo que le impresionó el país Dogón, y en particular de un sitio muy significativo para él, la Casa de la Palabra. El viaje de vuelta, sobre la experiencia de lo lejano. La alegría del viaje. El viaje desvela siempre dos mundos, el lugar hacia donde el viajero se dirige y el suyo propio. Un mundo nuevo que está a punto de descubrirse y que afortunadamente agranda el de origen. El viajero aprende sobre todo a ver su propia vida a la luz de otras. El viaje le habla de su propia realidad a través de todo aquello que está por llegar. Le muestra más claramente la forma que él mismo tiene de hacer las cosas. La finalidad del viaje no es otra que la de encontrarse a sí mismo, en intimidad, desde la profunda individualidad. Contemplar a los demás como individuos le ayuda a comprenderse como parte del mundo. El viaje es siempre un éxtasis, entendido como salir fuera de sí. Su experiencia proporciona el encanto de traspasar el propio límite, lo cotidiano, para encontrarse con uno mismo. El viaje saca al viajero de sí y le marca la distancia que le permite comprenderse. Uno viaja para sobrecogerse, para tener una experiencia completa, apoyado en el descubrimiento de una naturaleza nueva, de un nuevo paisaje, de unas nuevas gentes que le fascinan. Por eso, después del viaje, el viajero siente que regresa transformado. Ha encontrado un estado de perfección pasajera, la que produce todo aprendizaje, y a la que ya no quiere renunciar. En muchas culturas ha existido el viaje sagrado, la peregrinación, el viaje de iniciación. Un viaje que aunque se realice físicamente está cargado de espiritualidad. En la Meca para los musulmanes, en el Camino de Santiago o Tierra Santa para los cristianos, en el Templo de Jerusalén para los judíos, en el Santuario de Delfos para los griegos, o en el mismo baño en el Ganges para los hindúes, se va a gozar de esa experiencia, un disfrute cargado de misticismo. En definitiva, el viajero está preparado para sentir dicha experiencia. Importa poco si es desde la espiritualidad, la estética, la naturaleza o el arte. El viaje produce una euforia parecida a la embriaguez. Es fuente de conocimiento instantáneo y rezuma alegría de vivir. El viajero se descubre a sí mismo en el viaje y aprende por analogía o por diferencia quién es verdaderamente él. Esto despierta la capacidad de interpretar la realidad y asimilarla. En cada viaje, constantemente se atraviesan bordes, se efectúan tránsitos, se cruzan nuevos límites. Al traspasar la frontera de las cosas, se descubre el misterio que envuelve el afán de conocer. Cuando un arquitecto viaja, nunca malgasta el tiempo, porque ante todo, la arquitectura es una experiencia vivencial, sentida antes que entendida, que comparte siempre la emoción que acompaña a todo descubrimiento. Tras aproximarse al lugar, tras el ritual que conlleva la preparación de la llegada, la arquitectura desvela su ser cuando se está en ella, cuando se deambula a través de ella. De poco vale conocerla por terceros. De ello solo podemos obtener sus experiencias personales, y lo que verdaderamente forma es la experiencia propia. Su valor es único e insustituible. El desierto como experiencia arquitectónica. El arquitecto nunca parte de un papel en blanco. Todo aquel que haya tenido la experiencia de adentrarse en el desierto
ha podido comprobar la riqueza propia que atesora como lugar. En el desierto nada parece destacar, y muy al contrario de esta apariencia, cuando se está inmerso en él, se descubre un mundo cargado de sutiles diferencias, de existencias y acontecimientos previos a cualquier llegada, y que revelan al tiempo los puntos de partida para su comprensión. Sin duda alguna, los desiertos son espacios extremadamente ricos en matices y constituyen para cualquier arquitecto una valiosa vivencia. Cada desierto está cargado de múltiples presencias, de hechos diferenciales. No hay nada mejor para comprenderlo que permanecer en él. En este sentido es lo menos parecido a la nada. Cada uno de ellos podría asemejarse a un gran patio sin límites, a un espacio donde, ajeno a todo lo exterior, solo se vive lo que en él existe. En los desiertos siempre se suceden situaciones, siempre se producen continuos acontecimientos. Son paisajes mutantes, dinámicos como ellos solos, con la mayor capacidad de registrar todo lo que acontece, testigos que dan fe del último movimiento, que anotan hasta la última alineación, espacios altamente sensibles a cualquier suceso, el viento que mueve la arena, o la huella del escarabajo que remonta la duna a través del más planificado de los caminos. El itinerario que decide este invertebrado parece haberse trazado tras un pormenorizado análisis de la situación, nunca escogiendo la línea de máxima pendiente, siempre buscando las pendientes más estables de los taludes, en combinación con la dirección que decida el viento. Qué diferentes espacios construyen los desiertos de África, América u Oriente Medio. Cada desierto tatúa su biografía sobre su propia arena. En realidad todo lugar lo hace. Revela su carácter diferenciador, aquel que le confiere su propia identidad, como el ADN animal. Me viene a la memoria la declaración de aquel filósofo que, condenado a varios años de cárcel como preso político, confesó a su salida que una vez sumergido en la profunda oscuridad, pues había sido privado de la luz en una celda de castigo, la oscuridad total nunca existe, pues hasta la junta más estanca arroja alguna luz al interior. Y es que cualquier situación revela genéticamente las claves para su comprensión. Por hermética que ésta parezca, ofrece su propia vía de descubrimiento. La casa de la palabra. La casa de la palabra es ante todo la construcción de un lugar común, el sitio donde todos tienen voz, donde se discuten los asuntos comunes, el ayuntamiento. Su ubicación se elige con toda precisión, en el interior del pueblo, aunque no absolutamente inmerso en él. Se buscará alguna roca significativa donde poder tener cerca la visión del horizonte. La casa de la palabra es lo suficientemente alta para poder entrar en ella y lo suficientemente baja para que nadie, ya en su interior, pueda ponerse de pie, pueda alzar la voz más que ningún otro. Los dogones definen el concepto de ruido como la ausencia de significado. Frente a lo que tiene contenido, que es la palabra y el verbo, se contrapone el ruido. Y es ruido, por tanto, lo vacío y carente de mensaje, el hablar por hablar, la verborrea o la cháchara, y también cualquier lengua extranjera incomprensible, cualquier idioma que no les permita la comunicación. Para los dogones, el uso del material para la construcción y la forma de disponerlo conlleva la utilización de un lenguaje dotado de significado. Este lenguaje es, para ellos, atributo del individuo experto. Os traemos a continuación dos textos, uno referente a su proyecto para la muralla de San Miguel y otro referido a su manera de entender la arquitectura, que se titula ¿Dónde está la creación en la arquitectura? El lienzo contemporáneo sobre la intervención en el entorno de San Miguel Alto. La intervención en un monumento como el que nos ocupa atiende no solamente a cuestiones históricas y arqueológicas, sino también arquitectónicas y, cómo no, paisajísticas. Granada es fundamentalmente un paisaje. Nos encontramos ante unos importantes fondos paisajísticos que se divisan desde la Alhambra y desde el corazón de la ciudad. Este conjunto amurallado expresa, además, el deseo de un pueblo que definió los límites del modelo de su ciudad, y todo proyecto actual tiene la obligación de recoger ese deseo de definición, que separa la realidad de dos paisajes muy distintos, el vacío no construido que alberga en su interior
y el exterior agrícola periférico, hoy ocupado por el conjunto residencial de los Cármenes de San Miguel. Este es un instante más de la biografía de este paisaje, un instante que restablece de manera fiel, más de lo que últimamente lo hacía, la realidad histórica de este lugar. Seguirá siendo el notario de su propia existencia, dará fe de sus usos, tramitará las anotaciones del tiempo, registrará el futuro que está por llegar, un futuro que ojalá siga conservando el delicado vacío que hoy sigue perviviendo en el interior del recinto amurallado. Desde esta colina, cuya situación de fragilidad es similar a la que hace 200 años vivió la de la Alhambra, y consciente de que la mejor de todas las alhambras posibles es la que hoy tenemos, y de que aún más hermosas serán las que quedan por venir, en una época en que ya poco aportan a nuestras ciudades aquellos retroguardistas y conservadores a ultranza que tan destacadas atribuciones acumularon en otros tiempos, este proyecto contemporáneo desea añadir sin nostalgia un capítulo más a su devenir vital. Lo importante de cualquier proceso de proyecto es la semántica, el significado, el por qué y el cómo se toma una decisión. La lingüística pertenece al tiempo en el que se vive. El patrimonio suma y sigue. El auténtico valor no está tanto en lo que hemos heredado como en aquello que entre todos generosamente debemos transmitir. Otros episodios, como este, por fortuna, se sucederán. Sobre dónde se produce la creación en la arquitectura. Los planes de estudio se vertebran sobre tres grandes áreas de conocimiento. Si construyésemos un triángulo equilátero, podríamos colocar dichas áreas en sus vértices: las ciencias de la construcción, lo social y las humanidades. Las ciencias de la construcción abarcan el área de conocimiento que nos da validez ante la sociedad para ejercer el trabajo y la responsabilidad civil de la construcción. Gracias a esto somos arquitectos. Las ciencias de la construcción abarcan las estructuras fundamentales en el ejercicio de la arquitectura, las no menos importantes instalaciones, los sistemas constructivos y sus materiales, la mecánica de los suelos, y las matemáticas y la física, que son su poesía. La arquitectura sin ingeniería no es nada. La importancia de lo social en la arquitectura está fuera de toda duda, puesto que la arquitectura no es un fin en sí misma, sino una herramienta que permite mejorar los ritos de comportamiento de una sociedad. En este ámbito encontraremos, por ejemplo, el urbanismo, la arquitectura del paisaje, la legislación, las instalaciones y proyectos urbanos o las valoraciones. Las humanidades son las que dan el sentido a la arquitectura, su trascendencia, las que separan el mero hecho constructivo de su significado. Son las letras de nuestra formación, la teoría y la historia de la arquitectura, la composición, el análisis de las formas, la restauración y también el dibujo y la geometría como herramientas. Ante todo esto, ¿dónde se sitúa la creación? Posiblemente en torno al epicentro de este triángulo equilátero. La historia de la arquitectura nos muestra cómo los grandes arquitectos han viajado de un vértice a otro, cruzando continuamente esas fronteras para borrarlas. Y para despedirnos de este breve programa de hoy, os vamos a leer un texto que escribimos a la muerte de Antonio Jiménez Torrecillas para el Centro José Guerrero, la que fue quizás su primera obra de importancia, y que nos sirve para despedir a este fantasma amable, como lo definiría el poeta Luis García Montero en otro libro que tal vez otro día os leamos, en nuestro libro titulado Antonio. Con todo nuestro cariño, ahí va este texto que sirve para contextualizar la figura de Antonio Jiménez Torrecillas, para recordarlo como parte de esa cadena inmensa de transmisión de conocimiento. Conocí a Antonio hace algunos años, inmerso en la polémica por la muralla de San Miguel. Aunque aún no la había visitado, me posicioné de inmediato, escribiendo en contra de los términos en los que la crítica se estaba efectuando. Poco después, el propio arquitecto tuvo a bien acercarme a la obra, explicándome algunos de sus puntos de vista. Hoy la muralla nazarí del Alto Albaicín es uno de los iconos contemporáneos de Granada, y Antonio, más aún tras su marcha, un referente imprescindible para la ciudad en la que la arquitectura siempre se ha escrito con mayúsculas. Por entonces Antonio Jiménez Torrecillas ya había construido una serie de edificios más que notables. Sin duda destacaba entre todos el Centro José Guerrero. Recuerdo cómo, para empezar a poner en contexto esta obra, Antonio echaba unos pasos atrás para tomar conciencia
de que según los datos extraídos del callejero del centro urbano de Granada, existen 119 caminos, cuestas y callejones, 111 placetas y plazas, 26 paseos, aceras y carreras, 3 avenidas y 33 miradores. Granada es fundamentalmente un paisaje. Negar una perspectiva en Granada es tan grave como demoler cualquiera de sus principales monumentos. He aquí una oportunidad nueva, un mirador más en una ciudad de miradores. Pero el centro guerrero era más que un mirador. Fue el germen de una gran cultura contemporánea, capaz de aunar la mirada local con lo más destacado del arte global. Y sobre todo, fue el principio de una manera de entender la tradición desde la modernidad que Antonio pondría de manifiesto a través de una serie de intervenciones ejemplares en estructuras y edificios históricos. Entre ellos, la biblioteca y archivo del Museo de la Alhambra, el pósito y la torre del homenaje de Huéscar, o el Museo de Bellas Artes y el ascensor del Palacio de Carlos V. En todos ellos está presente una línea ideológica que ha de marcar a toda una generación de arquitectos. Herencia, evolución, transmisión. El verdadero valor no está tanto en lo que generosamente hemos heredado como en aquello que generosamente debemos aportar. Entre sus obras de madurez hay que destacar sin duda la estación de Alcázar Genil, cuya construcción le proporcionó tantas alegrías y que supone quizá la pieza de ingeniería más importante de la Granada contemporánea. Una intervención que está llamada a cambiar la manera en que los habitantes de la ciudad se relacionan con su territorio, capaz de equiparar dos momentos históricos bien distintos, el de la construcción del Albercón de Alcázar Genil, cuyos restos se integran en el conjunto, y el de la gran infraestructura del siglo XXI. Pero, más allá de todo esto, más allá de su maestría en el sentido más amplio como arquitecto, nos queda su extraordinaria persona, su sabia querencia por su mundo cercano, sus certeras palabras cuando ya enfermo, cansado e inagotable a la vez, nos recordaba a todos: siempre hay que dar, siempre. Y es este segundo siempre el más importante, por si en algún momento existiera la duda, por si desde esa misma duda nos lo preguntásemos a nosotros mismos. La respuesta es siempre. Gracias a todos por haber escuchado este podcast. Esperamos que os haya gustado y que volváis a escucharnos y nos ayudéis a difundir y a compartir estos programas. Y sin más, nos despedimos. Este que os habla, José Miguel Gómez Acosta. A mi lado, en la dirección de Márgenes Arquitectura, Daniel López Martínez. Y ayudándonos con toda la parte técnica, Luis Ovalle Martínez. Nos despedimos y recordad: no existe una luz perfecta, sino que cada luz es perfecta por pertenecer a un lugar. La luz perfecta es la luz verdadera.